tú tienes su palabra en la boca. Por eso te necesito. No, pues a mí no me molesta ser obrero. Lo que es lo poco que pagan. No le muevas, Lolo. ¿Qué? ¿Me va a correr o qué? Escúchame, Jen. Yo ya no soy un niño. No voy a permitir que me peguen ni a mí ni a mi mamá. Se me ha tratado como un perro, pero esto se acabó. Te vas a largar de la llave antes de que yo te mate. ¡Lárgate! Do you love your daughter, señor Ramos? Yes. Yes. Do you want to see her again? Yes, I do. Señor, if your daughter's life is as important to you as it is to me, you will do as I say. ¿De qué color es? Yes? Okay, yes. Bueno, Roberto, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Mónica, tengo 7 años deseando estar sentado No en este me digas sillón. eso, porque yo tengo 7 años pensando que un actor como tú me iba a decir, no, yo no hablo de mi vida y yo no hablo de mis dolores. Dejémoslo No. en que 7 años son cabalísticos y nos tocaba hasta ahora. Hoy nos tocó. 90 películas, más de 20 obras de teatro, alrededor de 20 telenovelas y varias nominaciones al Ariel. Este primer actor es hoy una de las figuras más respetadas en el medio del espectáculo mexicano y figura emblemática del cine nacional. Increíble pensar que a los 12 años este hombre estuvo a punto de perder su carrera, cuando su rostro quedó marcado con una cicatriz que le significó discriminación y rechazo de varios productores, pero supo rebelarse ante la adversidad, no solo en eso, sino en todas las pruebas profesionales y personales que le ha puesto enfrente la vida. Él es el primer actor Roberto Sosa y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Pues hay cosas que me faltan. ¿En qué consistía esta rehabilitación? Uno no se da cuenta hasta la hora que llega uno. Totalmente. Yo había hecho eso. El alcohol porque la cuestión ya. Me dolería mucho lo que está pasando. Y comunicar. Programa de historias y Azteca 3. Roberto Sosa Martínez nació el 17 de abril de 1970 en la Ciudad de México como parte de una dinastía de actores de cine, teatro y televisión conformada por sus padres, Roberto Sosa y Evangelina Martínez, su hermana Evangelina Sosa, sus tíos Gonzalo Martínez, Alma Delfina, Héctor Bonilla, Socorro Bonilla y su primo Mario Iván Martínez. Y bueno, pues naces prácticamente sobre las tablas, porque vienes, como tú bien decías, de una familia de actores, de gente que se ha dedicado al teatro o a la producción o a la dirección, tu padre fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo recuerdas tu infancia? O sea, ¿cómo te empiezas a acercar al medio? Mis padres, antes que dejarnos en la guardería o en casa de algún vecino o en la casa de alguna tía, nos llevaban a sus clases, a sus ensayos. Mi madre cantaba zarzuela, entonces nos llevaba a sus ensayos. Mi padre daba clases de teatro, nos llevaba a sus clases o a sus clases de danza, a sus llamados, a sus funciones. Roberto le ayudaba a mi papá a memorizar, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba ensayando El Payo en el Hospital de Locos, con su libreto en la mano, a ver, hijo, ven, ayúdame a ver si ya me lo aprendí. Así como también en las reuniones familiares, las pláticas, las conversaciones giraban o versaban siempre alrededor de el director de teatro, la muestra de cine, el estreno de alguna producción. Siempre se hablaba de algún libro, de algún autor. Yo me acuerdo también, como esponjas, éramos al oír que hablaban de libros, de viajes, también hacíamos nuestras coreografías. Yo, por ejemplo, que empecé a trabajar a los 5 o 6 años, yo no estoy del todo de acuerdo con los niños actores, porque sí de alguna manera los privas de una infancia. Independientemente de que, por ejemplo, yo tuve la maravillosa oportunidad de crecer dentro de una familia de actores, me ayudaron a entender que la actuación era parte de un juego, era un divertimento. Era un vago, yo me la pasaba en la calle jugando con mis amigos, fútbol americano o en bicicleta, con mis hermanas jugábamos muchísimo porque nos dejaban mucho tiempo solos. Mi madre se metía, y mi padre, a las asambleas de la ANDA y nos dejaban en el parque que está ahí enfrente, que es donde está el Monumento a la Madre. Sí. Se metían a las asambleas a las 11 de la mañana y allá aquellos en el gremio discutiendo y alegando, de pronto a las 6, 7 de la tarde mi madre se acordaba. ¡Mis hijos! Mis hijos, ¿dónde están mis hijos? Están en el parque. Fíjate, te estoy hablando de hace más de 30 años, cuando todavía se podía
con una cierta confianza dejar a los niños. Claro, pues como padres éramos muy atrevidos de jugárnosla y dejarlos así. Nos acompañamos mucho, mis hermanas y yo, de pequeños, porque mis padres nos dejaban solos horas y tardes enteras. Entendían la profesión tanto de su mamá como la mía y no teníamos problemas, es decir, evidentemente sí estábamos tratando de forjarnos un camino y bueno, no se podrá negar que sí tuvieron un tanto cuanto de distanciamiento en ese sentido. Pues yo me ausentaba meses enteros. Anduve yo en Chihuahua haciendo cine con Gonzalo, mi hermano. Yo me ausentaba casi, puede decirse que más que el papá. Estando tan pequeño, pues sí, eso lo sufren y de alguna manera les trastorna, ¿cómo no? ¿Tú lo vives bien esto? ¿Lo recuerdas bien? ¿O tienes un tema con el abandono? Yo creo que lo vivo bien porque lo platico y puede ser hasta jocoso porque eres y divertido. Adulto, pero en aquel momento... No, incluso yo creo que ahora, yo creo que incluso eso ha determinado el cómo me relaciono con mis parejas, porque efectivamente, si el primer abandono lo vivo a partir de mis padres cuando estoy muy pequeño, pues mis temores hasta la fecha son, a mí todos me van a abandonar, porque yo desde pequeño fui abandonado. Y no lo sufro ni lo padezco porque finalmente forma parte de una condición en la cual crecí. ¿Y ¿no? tú abandonas? Yo abandono antes de que me abandonen, claro. Claro, es un mecanismo de defensa. El que pega primero pega dos veces, y entonces antes de que me lastimen y me vuelvan a romper el corazón, me voy y ¿O te huyo. lastimas tú primero? O me lastimo yo primero abandonando, claro, y dejando relaciones que son fundamentales, importantes y que a lo mejor me harían bien si permaneciera yo en ellas, pero el miedo es atroz. Tú me dices, empecé a trabajar desde los 5 años, empecé a actuar desde los 5 años. ¿Cómo fue? Fue porque yo estaba acompañando a mi madre en una obra de teatro que tenía aquí en la carpa geodésica, que se llamaba Del centro de la Tierra a la Luna. Y ahí había una actriz que siempre atravesaba el escenario con una botarga así gigantesca, que era un monstruo de las entrañas de la Tierra. Y un día la actriz no llegó. Y yo tenía, pues, no sé, 50, 60 funciones acompañando a mi madre. Pues el director me dijo, Roberto, te pones la botarga y atraviesas el escenario. ¿A los 5 años? A los 5 años. Esa fue así como mi primera experiencia arriba de un escenario. Enfrente de una cámara, mi primera experiencia fue en publicidad. Pedían a un niño para un comercial de chicharrones, que se pusiera frente a la cámara, pusiera cara de orgasmo por comerse el chicharrón y disfrutara. Yo hice la prueba, parece que funcionó y lo hice. Me quedé en ese comercial. Fue lo primero que hice. En 1979, Roberto debutó formalmente en televisión con una serie de programas educativos producidos por la Secretaría de Educación Pública y el Canal 11. Se llamaban Por Caminos y Brechas, historias de niños y niñas e historias de maestros, dirigidos por Julián Pastor, Felipe Casals, Arturo Ripstein, Gonzalo Martínez y Benjamín Can, directores con quienes luego trabajaría en el cine. Pero su primera aparición en la pantalla grande fue al lado de grandes figuras hollywoodenses, James Brolin, Anthony Quinn y Lindsay Wagner, protagonistas de la cinta Los Gringos, en una coproducción México-Estados Unidos dirigida por Stuart Raffel y estrenada en 1981. Evidentemente, Robertito Sosa, como le llamaban en aquel entonces, estaba entrando por la puerta grande al mundo de la actuación. Sin embargo, por extraño que parezca, era su padre el que no estaba de acuerdo con que su hijo menor iniciara su carrera tan pequeño, mientras que su madre lo apoyaba incondicionalmente. Nunca apoyé que Roberto trabajara tan pequeño, porque me interesaba más que se preparara. Mi padre asumió y aceptó el que yo trabajara como actor hasta que cumplí 17 años. Su mamá era la que en determinado momento le cumplía estas inquietudes de Roberto. Y entonces ella era la que lo acompañaba a los castings, a las grabaciones o las filmaciones. Íbamos a trabajar, pero sin el permiso del papá, entonces, ¿cómo le hacemos? Eran hacer mentiras. Entonces era en la mochila llevarse los libretos, el vestuario y saliendo de la escuela a escondidas, sigilosamente irse al llamado. Pero eso para mi padre era conflicto, que nos dejaba de hablar, se dormía en el estudio, no había comunicación y así pasaron 4 años. ¿Y qué hacías tú en medios? Es decir, en medio no llegabas y intentabas hablar con tu papá o no, o te retraías o... Hacíamos equipo, mis hermanas, mi madre y yo. Y él me decía, ¿haces equipo con tus hijos, Evangelina? Le digo, pues
Pues claro, ¿cómo no voy a hacer equipo con mis hijos? Y mi padre, como lo que hacía era cortar la comunicación, pues entonces nosotros decidíamos, bueno, pues si él no nos quiere hablar, pues no hablemos. Pero eran situaciones muy tensas en casa. Pues eso ocasionó que me distanciara yo de mi pareja. Fue uno de los factores determinantes por los cuales terminaron divorciándose. Dime una cosa, Roberto, ¿cómo vives el divorcio de tus padres? Porque entonces estabas completamente consciente que ellos al final del día se separan y parte del conflicto tenía que ver contigo. Sí, pero yo terminé agradeciendo que sucediera así, porque antes de que se separaran ya la relación en casa era verdaderamente insufrible. Para mí era difícil porque pues sí, me sentía de pronto responsable, ¿no? Pues es que por lo que nosotros estamos decidiendo hacer como hijos, pues mis padres tienen estos conflictos, pero es lo que queremos hacer, ¿no? Gonzalo, mi hermano, en paz descanse, que era director de cine y televisión, le decía a Roberto, papá, le decía, cuñado, es que tu hijo nació para estar frente a las cámaras, nació para estar frente a un público y pues hay que apoyarlo. Yo no tenía problemas con eso. Sí, yo he respetado, le he cuestionado, por supuesto, pero lo dialogábamos, lo platicábamos. El día que mi padre decide irse de casa y separarse de mi madre, yo recupero a mi padre. Recupero la comunicación con mi padre, recupero la amorosidad con él, recupero momentos de vida. Yo en ese momento juzgaba mucho a mi padre y decía, es que ¿por qué a mí no me deja trabajar? ¿Por qué no me deja hacer lo que yo quiero? ¿Por qué insiste en que yo estudie? Ahora lo agradezco, porque ese afán y ese empeño en el estudio y en el constante quererse seguir preparando es algo que a mí me ha ayudado y me ha fortalecido para toda la vida. Entonces ahora se lo agradezco profundamente porque es de las grandes herencias que mi padre me ha dejado, ¿no? Y es que efectivamente Roberto Sosa es uno de los actores latinoamericanos con mayor reconocimiento por su registro histriónico y por su disciplina, sobre todo cuando la vida lo enfrentó a una muy dura prueba, el día que un problema de salud le marcó el rostro y eso provocó el rechazo de prácticamente todos los productores en México. Su carrera parecía estar acabada cuando apenas comenzaba. Azteca 3. En 1981, a los 11 años de edad, Roberto Sosa debutó en teatro con la obra El Soldadito de Plomo y en 1982 regresó a la televisión con una invitación del productor Valentín Pimstein para dar vida a El Pecas en una telenovela que fue muy exitosa, Chispita, al lado de una jovencísima estrella juvenil llamada Lucerito. Pero al mismo tiempo que hacía esta telenovela y actuaba en teatro, Roberto participó en la película El Caballito Volador, con los primeros actores Blanca Guerra y Sergio Jiménez, y el acelerado ritmo de trabajo y el estrés fueron mermando la salud y resistencia emocional del joven actor, que una mañana se descubrió una protuberancia en la mejilla izquierda, que para sorpresa de todos resultó ser un quiste tumoroso. Cuando tienes 12 años es muy difícil lograr canalizar adecuadamente lo que te está ocurriendo emocionalmente, internamente, y por algún lado somatizas como niño. Era demasiada la presión, tanto por el teatro, por el cine, la tele, la presión de sacar la escuela, las broncas en casa entre mi padre y mi madre, que me salió un tumor porque el cuerpo, insisto, reacciona por algún lado y ¡pum!, se detonó este tumor, ¿no? Era una segunda cara. Intentamos cualquier cantidad de opciones alternativas médicas, ¿no? Homeopatía, acupuntura. ¿Pero sabían qué era? Era un quiste, un tumor sebáceo, era grasa, pero provocada por una cuestión emocional, por una cuestión neurológica. Le hicieron una pequeña incisión, así de una monedita de 50 centavos, y le extrajeron un pequeño quiste sebáceo, pero siguió, otra vez volvió a crecer, hasta lo tenía como morado, ¿verdad? Entonces, eso sí fue alarmante. La única opción era intervenir quirúrgicamente. El doctor me ofreció dos opciones. Una, operar por fuera y dejar la marca, o bien operar por dentro, pero correr el riesgo de jalar algún nervio, algún tendón. Ahí venía el problema, de alguna manera, algo grave. Porque si le hacían la incisión por el lado interno, le iba a afectar la adicción. Y como actor era una cosa grave, ¿verdad? Y deformar la cara. Y como niño, que todavía los tejidos se están formando, que estás creciendo, pues evidentemente la decisión fue operar por fuera.
Yo la verdad es que cuando se tomó la decisión de operar por fuera no tenía como una conciencia real de la dimensión que eso iba a implicar. Cuando salgo del quirófano estaba el doctor que me operó, estaba un psicoanalista para explicarme qué es lo que iba yo a ver, de qué se trataba, que iba a ser fuerte, que iba a ser choqueante, pero que había sido la única manera de extirparlo desde la raíz, raspando todo el tejido para que no volviera a desarrollarse. Me pone un espejo, me quita el vendolete, el parche que traía yo, veo lo que tenía en la cara y dije, no, bueno, se acabó mi carrera. O sea, si yo trabajo con la cara, con esta marca en la mejilla, pues yo no voy a poder trabajar en ningún lado. O sea, a los 12 años ya tenías conciencia, trabajo con la cara. Sí, trabajo con mi físico, trabajo con mi aspecto, trabajo con mi facha. Además, fue muy fuerte regresar a la escuela. Estaba yo en sexto año de primaria y entre que era el niño distinto porque trabajaba, yo estaba en una escuela pública, los niños a esa edad somos muy crueles, ¿no? Nos poníamos apodos, a esas y a todas. Pero entonces regreso a la escuela con esta herida. Y sí, fue difícil, ¿no? Yo creo que lo más difícil ahí, Roberto, es enfrentar no el rechazo de los demás o la burla de los demás, sino el rechazo que te puedas imponer tú a ti mismo. Pero yo creo que también el rechazo y la aceptación por parte de los demás es fundamental y es importante. ¿Estuviste en terapia? Sí, claro, porque evidentemente este rollo de la aceptación, pues no lo podía manejar yo solo, ¿no? Sí sentía de pronto un rechazo, sí sentía que me veían diferente, por lo tanto, pues yo me sentía, pues sí diferente, pero... Y lastimoso, ¿no? Porque es de... Es una herida, claro, o sea, el rollo de la lástima, el rollo de, híjole, pues está lastimado, está marcado. Entonces esos años fueron difíciles. Afortunadamente fue un cambio importante porque terminó la primaria y fue un cambio de escuela en donde ya fueron otros compañeros, fue otro ámbito, fue otro contexto. Y te conocieron así. Y eso también ayudó, y me conocieron así, entonces la aceptación ya de entrada fue, así eres. Y Roberto nos dio una clase de vida al ver que Roberto lo capitalizaba para su bien, para ser diferente a todos los demás, y no lo ocultaba. Pero el temor de Roberto de que la cicatriz afectara su carrera como actor se convirtió en una dolorosa realidad. Y es que ya no pudo, por ejemplo, después de su operación, continuar con su trabajo en televisión. Mi madre le llamó al productor para preguntar qué había pasado, por qué de pronto me habían dejado de dar llamados, por qué el personaje seguía existiendo y yo ya no estaba, que se habíamos quedado mal, se habíamos hecho mal algo, en fin. Hoy me dio una cita, me dice, mire señora, nosotros siempre le tomamos a Roberto por su lado izquierdo, pero hay veces que hay necesidad de tomarle del lado derecho. ¿Por qué no lo lleva a operar para que le quiten esa cicatriz? El médico dijo, señora, ahorita no se le puede hacer ese tipo de operación porque sus tejidos se están renovando. Entonces vamos a darle tiempo a la cicatrización y poco a poco se va a ir desapareciendo. Cuando cumpla 21 años, que entonces tenía 11, vamos a ver cómo va esa marca y se la podemos suavizar si ustedes quieren, pero de momento yo como médico no la recomiendo. No, sí, me están rechazando. Ahí nada más hay dos caminos, o sea, o te llenas de inseguridades o de fortaleza, porque es un reto. Pues sí, y de entrada la intervención quirúrgica como tal fue un acto totalmente de supervivencia. Y lo marcó no solo físicamente, sino en todos los sentidos. Fue un cambio drástico porque de entrada traes una marca en la cara y eso te clasifica. Ese fue como el primer impacto de rechazo, ¿no? En términos de trabajo. Afortunadamente fue el primero y el único, Mónica. A partir de ahí nunca más he tenido problemas en términos de rechazo por mi cicatriz. Al contrario, siempre se ha adaptado, siempre se ha adecuado y en ocasiones creo que hasta personajes he obtenido por la misma. Lo maravilloso es cómo lo asumió Roberto, ¿no? Lo metió a su personalidad y cómo le ha dado trabajo la cicatriz. En 1984, Roberto Sosa recibió la invitación para un proyecto cinematográfico que, sin imaginarlo, le daría a su carrera un giro internacional. El nombre de la cinta, Bajo el Volcán, una coproducción entre México y Estados Unidos dirigida por John Huston, fotografiada por Gabriel Figueroa y estelarizada por Albert Finney, Jacqueline Bisset, Oliver Stone, Katy Jurado y Emilio, el Indio Fernández. Is a place where few of us dare to go. What do you want? My England, man. I give you a beautiful girl,
Under the Volcano, based on Malcolm Lowry's classic novel. Non si puede vivir sin amar. One cannot live without love. Cuando se hizo Bajo el Volcán de John Huston, pues necesitaban a alguien que interpretara al hijo del Indio Fernández con una edad de 14, 15 años. Y pues hago la audición y me quedo. Qué experiencia, ¿no? Maravillosa, maravillosa. Yo no dimensionaba, no sé, trabajar con gente como Jacqueline Bisset o como Albert Finney, que ya después vengo y me entero quiénes son estos monstruos del cine. Entonces digo, qué maravilla haber estado con ellos, pero al no dimensionarlos o endiosarlos tanto al trabajar con ellos, me hacía acercarme de una manera mucho más humana, mucho más natural, mucho más... Todos somos parte de un equipo de trabajo y todos vamos a contar esta historia. I'm back. Somewhere between choice and fate. Is it chasing you? Of course it's me. Let him go, Yvonne. Guilt and fear. Hugh, we were wrong, not Jeffrey. Love and betrayal. En esa producción de Bajo el Volcán, Roberto Sosa, sin imaginarlo, encontraría la salida al que había sido el peor de los traumas de su infancia al ver su cara marcada, pues el productor de la película decidió pagar la operación que borraría la cicatriz del rostro del actor. A pesar de que Roberto Sosa supo capitalizar como actor y superar como ser humano de manera valiente el complejo que pudo haberle provocado tener una notable cicatriz en la cara, era algo imposible de pasar por alto para el entonces joven actor, quien durante la filmación de la cinta Bajo el Volcán encontró un apoyo inesperado. El productor Michael Fitzgerald decidió costear la operación que mejoraría radicalmente el aspecto del rostro de Roberto. Yo tengo cicatrización queloide, entonces tenía mi cicatriz así como una vena salida, y él me dijo, Roberto, tu cicatriz es hermosa, pero habría que rasparla para que esté a nivel de toda tu piel. No, pues sí, pero esto, ¿cuánto cuesta? Yo te la pago. Y él me la pagó, él me pagó la operación. Gracias a esa operación yo mi cicatriz la tengo a ras de piel, no la tengo como antes la tenía, que era un bordo así salido, que era mucho menos estética, ¿no? Terminando la producción, me internó, me operó, me raspó y ya quedó la cicatriz como está hasta ahora, ¿no? ¿Sigues teniendo contacto con él? Sí, de hecho es muy amigo de Guillermo Arriaga, y todavía hace poco estuvimos ahí en contacto, sí, pues yo le estoy eternamente agradecido porque es un ser pues de una calidad humana maravillosa, ¿no? Claro. Bellísimo. En 1985, Roberto Sosa regresó al cine para trabajar en las cintas Garabatos, Memoriales Perdidos y ¿Cómo ves? Esta última, una cinta sobre el mundo marginado de los chavos banda. Te amo. Si sigues te voy a volver a morder. Te amo. Oigan, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué gritan? ¿Que no pueden hacer cosas en silencio? ¡Escandalosos! Para finales de la década de los 80, Roberto Sosa ya tenía un buen nombre en el mundo del cine, pero aún le hacía falta un proyecto de peso para terminar de consolidar su carrera como actor. Y ese proyecto no lo encontró en la pantalla grande, sino sobre un escenario de teatro, protagonizando una puesta en escena que le valió no solo el reconocimiento del público, sino también el de la crítica especializada, que en 1988 le otorgó el premio al mejor actor y el Premio Nacional de la Juventud. Y es que Roberto Sosa, con solo 17 años, protagonizó la obra de teatro De la Calle, un ambicioso proyecto que retrataba la durísima realidad de los niños de la calle. ¿Vamos a la feria? ¿A cuál feria? La que acaban de poner. Ah, sí. Aquí a la vuelta. Dicen que es más bonita que las otras. A la noche. Mejor a la noche. Órale. La obra era tan fuerte y físicamente para todos, pero yo creo que emocionalmente para quien era más fuerte obviamente era para Roberto, ¿me entiendes? El arco del personaje empezaba mal y cada vez se iba poniendo peor hasta que eso terminaba en una tragedia. De la Calle es un parteaguas para él y a partir de ahí pues empieza a hacer su carrera lo que es. Haber trabajado con Julio Castillo que para mucha gente es el mejor director de teatro que ha existido en este país.
nos invitaron a viajar a Nueva York, a un festival importantísimo en Nueva York. Íbamos a dar, no me acuerdo si 7 funciones, terminamos dando 11. En 1991 se estrenó una película que no solo nominó a Roberto Sosa al Ariel por mejor coactuación masculina, sino que también conmocionó a aquellos que seguían de cerca su carrera y la de la familia Sosa, porque había una escena de alto contenido sensual protagonizada por Roberto y por su hermana, la actriz Evangelina Sosa. Jesús de Veracruz. Pues no, bueno, propiamente no somos pareja, pero tenemos una escena de intimidad en donde hacemos el amor. ¿Le vas a pedir a Dios por mí? Por Renato, que está en el cielo. Y también le vas a pedir por mi hijo. Dana Rothberg, la directora de esta película Ángel de Fuego, primero me contacta a mí, no me acuerdo a quién contacta primero contacta a uno de los dos, a Evangelina, y luego me contacta a mí, pero no hace la relación de los apellidos, y nos ve llegar juntos. Y dice Dana, ¿ustedes se conocen? Nos atacamos de la risa. No. Pues desde hace como 21 años, ¿no? Claro, Sosa, ¿qué son? Hermanos. Bueno, aquella palideció. A ver, ¿ya leyeron el guión? Y los dos, sí. Bueno, ¿y no tienen conflicto con la escena que tenemos en donde dice, evidentemente yo los voy a cuidar mucho y voy a ser muy respetuosa, pero sí necesito que estén desnudos y que sea una relación de amor? Dime algo, ¿ustedes lo hablaron entre ustedes? O sea, cuando leyeron ese libreto y se dieron cuenta que ahí había una escena donde lo hablaron antes de que la productora o la directora se diera cuenta. Ustedes se dieron cuenta y tuvieron que haberlo enfrentado juntos, ¿no? Comentado, pues sí, pero lo comentamos como... Ella y yo somos la nena y el nene, ¿no? Entonces le digo, mi nena, por supuesto somos hermanos, pero antes que nada somos actores, somos profesionales, y yo siempre he sido de la idea de que ese tipo de escenas más vale una buena a la primera que 10 malos intentos. Hemos hecho tantas veces de novios que los únicos que lo ven normales somos nosotros dos, ¿eh? Todo el mundo le da mucha curiosidad. Pero primero somos actores, bueno, ahí en ese momento, en el escenario, somos actores y nada vemos con maña o con otra índole. A mí nunca me causó conflicto. Digo, mi hermana y yo nos bañamos juntos en la tina cuando teníamos 2 años. Ah, no, 3 bueno, años. como hermanos, claro, cuando tienes 2, 3 años. Ya cuando tienes 21 es otro tipo de sensación. Pero hay otro... pero no, siempre fuimos muy respetuosos y yo me sentía más tranquilo de hacer esa escena con alguien a quien le tengo tanta confianza y que sé que ni la voy a agredir, ni ella se va a sentir ofendida, sino al contrario, va a haber cuidado. Dime algo, ¿ustedes lo hablaron? Entonces resultó, sí, complejo, pero... desde el entendimiento de estamos aquí como actores y por ende como hermanos, como actores, como profesionales, vamos a respetarnos y vamos a hacer esto en pro y al servicio de la historia que estamos contando. Los primeros años de la década de los 90 fueron decisivos en la vida de Roberto Sosa. En 1993 recibió la Concha de Plata como mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España. Fue nominado 2 años consecutivos al Ariel como mejor actor y en 1994 llegó a su vida la mujer que lo marcaría para siempre, la actriz Vanessa Changuerotti. Un tobogán de experiencias felices y otras muy dolorosas estaban por llegar a la vida de Roberto Sosa. Los primeros años de la década de los 90 fueron decisivos en la vida de Roberto Sosa. Recibió la Concha de Plata como mejor actor en el Festival Internacional de San Sebastián, España, por El Patrullero en 1991. En 1993 no solo fue nominado al premio Ariel como mejor actor por la polémica cinta que protagonizó al lado de su hermana Evangelina, Ángel de Fuego, sino que el siguiente año repitió la hazaña con Lolo, por la que recibió un reconocimiento en el Festival Internacional de Chicago en 1993. Y en 1994 llegó a la vida del actor, una mujer que lo marcaría para siempre, una jovencísima actriz proveniente también de una de las dinastías de actores más célebres del escenario mexicano, su nombre, Vanessa Changuerotti.
¿Dónde conoces tú a Vanessa Changuerotti? Yo a Vanessa Changuerotti la conozco antes de irme a Francia, en un cortometraje, no sé si en un programa piloto que dirigía mi padre, precisamente. Era un proyecto basado en una obra de teatro, una cosa inglesa, y ahí se conocen. Y la verdad es que sí creo que fue amor a primera vista, o sea, sí fue flechazo. Yo la vi y dije, qué güerita tan bonita, ¿no? Es preciosa, es Vanessa. hermosa, es bellísimo y además es un ser humano luminoso y lleno de cosas bonitas. Y sí, pues empezó la relación, empezamos a flirtear y a salir y a escribirnos cartas y cosas así bonitas, pero yo ya tenía planeado irme a Francia. Y ella tenía planeado también irse a Londres. Y es que Roberto en realidad jamás había tenido una educación formal dentro de la actuación y quería hacerlo, aunque con otro tipo de conocimiento. Así que decidió viajar a París, Francia, para estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, para lo que fue capaz de brincar incluso la barrera del idioma, porque Roberto no hablaba francés. Te vas a estudiar a Francia la carrera de actuación y haces algo muy particular. Entras en una escuela de circo. Claro, lo que pasa es que yo llego a Francia, primero me fui a hacer como un scouting, un recorrido a distintas ciudades importantes para buscar escuela. Entonces me fui a Alemania, fui a Grecia, fui a Italia, fui a Francia, fui a España, buscando una escuela que se adecuara como a lo que yo estaba buscando, que tenía que ver, sí, con la técnica actoral desde un academicismo clásico. ¿Y quién te subsidiaba todos estos gastos? Porque irte a Francia, a España, bueno, a Bélgica... Gracias al Premio Nacional de la Juventud consigo una beca con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero entonces llego a Francia, encuentro el Conservatorio de Arte Dramático, pero yo no hablo un ápice de francés. Entonces digo, ¿qué hago? Tengo que preparar una audición para entrar al conservatorio, pues por lo pronto entrar a una escuela en donde no me pidan el idioma para mientras aprendo el francés, irme preparando y formando dentro de lo corporal. Y a mí el circo siempre me ha llamado mucho la atención por el grado de riesgo que implica para los circenses estar en escena. Si esa capacidad de riesgo tuviéramos los actores cada vez que nos subimos a un escenario, tendríamos al espectador con ese nivel de alertidad y de atención. Y digo, esto es perfecto, trabajo lo corporal, trabajo el entrenamiento físico, mientras aprendo el idioma y preparo mi audición para entrar al Conservatorio de Arte Dramático. Entonces ya me pongo a estudiar monociclo, cuerda floja, trapecio, malabares, acrobacias, contorsionismo, mientras estudiaba el francés y preparaba mi audición al conservatorio. Y ya después de un año de estar en la escuela de circo, entro al conservatorio, ya con el francés mucho más fluido. Y en París hace un trabajo con su cuerpo y con sus herramientas de trabajo que lo colocan todavía en un nivel más importante, ¿no? Roberto ha sido de los pocos actores que... Bueno, él estudió en el Cirque du Soleil de Francia, o sea, es cirquero, es malabarista, es músico. La última vez, de las veces que lo vi, estaba aprendiendo saxofón. Pues fue un choque cultural importante. Yo venía de una formación así visceral, en donde los actores aquí somos, ¿no?, de tripa y de emocionales y viscerales, y llego al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, en donde Molière, Racine y todo ese clasicismo. Fue un choque importante porque los maestros me decían, utiliza la mente, utiliza la cabeza, no todo es acá, no todo es tripa, no todo es emoción. Pero durante su estancia en París, mientras estudiaba en la Escuela Nacional de Circo de Annie Fratellini y en el conservatorio, Roberto maduraba su romance con la actriz Vanessa Changuerotti, quien estudiaba en Londres y lo visitaba con mucha frecuencia en París. Pues era de un romanticismo maravilloso, porque además acaban de inaugurar el tren bala, famoso que pasa por el canal y que se va rapidísimo. Entonces, un fin de semana venía ella a París, otro fin de semana iba yo a Londres, y entonces así nos veíamos, es decir, estuvimos durante un año. Y además era maravilloso porque era una época en que no había tanto internet. Entonces todavía la relación era epistolar, claro, es que era hoy la en carta. Día, esto de las redes sociales y acaba con este muy romanticismo. Rápido, yo recuerdo salía de mi casa y buscaba en el buzón, y si había una carta con un timbre y con su letra, era así de la emoción, y entonces a contestarla, y muy bonito.
En 1996, y luego de 3 años de residencia en París, Roberto regresó a México tras recibir un homenaje de despedida por parte del Centro Francés de Cine Le Latinat. Pero su prioridad número 1 en ese momento no fue profesional, sino meramente personal: reencontrarse con Vanessa, con quien se casó el 16 de diciembre de 1996. Cuando regreso a su casa y ahí es cuando decidimos formalizar cosas, decidimos estar juntos. O sea, regresaste a vivir a su casa, o sea, ya ni siquiera... Sí, ya sin mayor trámite, no, llegué directo. Y ni siquiera me enteré que ya Roberto estaba en México, porque ya no llegó a la casa de su mamá, ya llegó a la casa de la novia, y entonces ya de ahí se fueron agarraditos de la mano ante el juez. Porque, insisto, estábamos en comunicación y habíamos mantenido un diálogo constante. Y sí, regreso directo con ella y bueno, pues enamoramiento y pasión y mucho, mucho amor. En 1997, Roberto regresó al teatro para protagonizar junto con Héctor Bonilla y Claudia Lobo la puesta en escena Ecus, una complicada e intensa obra dirigida por Rafael Sánchez Navarro, escrita en 1973 por Peter Shaffer y que relata la historia de un psiquiatra que trata a un adolescente que vive una fascinación sexual y religiosa por los caballos. Ecus es una obra de teatro donde yo sí creo que cualquier actor que interprete el personaje así determina cuán orgánico es para él estar encima de un escenario. Ecus forma parte de momentos importantísimos en mi vida. Mi madre la hizo cuando yo tenía 10 años. La hizo con Carlos Ancira, Jaime Garza, Blanca Guerra, dirigida por Enrique Gómez Vadillo en el Teatro Helénico. Cuando estaba en París, que ya estaba a punto de venirme, Héctor Bonilla me manda un fax. Me dice: Roberto, ¿cuándo regresas? Quiero que hagamos teatro juntos, tengo este proyecto. Y fue realmente una actuación memorable. Yo tuve la oportunidad de alternar con él en Ecus, ¿no?, que también hizo una espléndida representación. Te veo, te vigilo, siempre, por los siglos de los siglos. Si besas a alguien te estaré viendo. Sí. Si te acuestas con alguien te estaré viendo. Sí. Y vas a fracasar. Por los siglos de los siglos vas a fracasar. Me verás a mí y vas a fracasar. Tu Dios es un Dios celoso, Alan. Te vigila, te ve. Por los siglos de los siglos te verá. Ojos blancos, nunca se cierran. Ojos como en llamas, acercándose. A mí me hacía mucho la broma Bonilla de que Patricia Reyes Espíndola le decía: bueno, tú, Sosa, ya, desnúdate para que te reconozcan. Porque en todas las obras de teatro me desnudaba o me desnudo. Pero el desnudo de Ecus es un desnudo que tiene que ser un actor con una enorme proyección y que el desnudo tiene un significado más allá de que la gente pague el boleto por verlo encuerado, ¿no? Pues es que el que no enseña no vende. Estoy de acuerdo contigo. Me gusta, ahora sí que voy a sonar al lugar común, si está justificado. Tiene una figura muy estética, tiene un cuerpo que refleja mucha disciplina, tiene un lenguaje corporal estupendo. Y creo que eso es más un plus en su carrera que cualquier otra cosa. Como decía una amiga: ¿para qué te fijas en mi ropa si me la voy a quitar? Entonces, no, quitarme la ropa en escena si está plenamente validado, y en el caso de Ecus, en el caso de La Calle, en el caso de los desnudos que me ha tocado hacer en teatro, creo que está absolutamente validado y justificado. En 1998, Roberto Sosa volvió a la televisión. Aceptó la invitación para integrarse al elenco de la telenovela de TV Azteca Demasiado Corazón. La idea era como tratar de conformar un elenco de actores que no fueran el común denominador de los actores que aparecían en telenovelas, ¿no? Y conociendo a Roberto de años atrás, pues pensé que él podría ser un muy buen elemento en este proyecto. ¿Cuántos años llevas repitiendo lo mismo? ¿A cuántos niños les has desgraciado la vida? ¿Eh? Despídete del mundo, Necochea. Por favor. No. Dispararte sería ser como tú. Después de
de Demasiado Corazón, ese mismo año Roberto Sosa se integró a las grabaciones de la telenovela Todo por Amor, donde interpretó a un mafioso sumido en las adicciones y donde compartió créditos con su esposa, Vanessa Changuerotti. O sea, valórame por lo menos, ¿no? ¿Qué onda, Serge? ¿No que ibas a estar en el billar? Digo, aquí Sí, Estrellita ahí- Marinera te ahí andaba iba para buscando, allá, pues sí. pasó al depa, lo tuve que traer para acá. Hola, María. ¿Y tú qué? ¿Por qué te andas escondiendo, No, pues ahorita iba para allá. Que fue maravilloso, fue una experiencia gratísima estar trabajando en el mismo proyecto, juntos, ¿no? Como pareja, apoyándonos, entendiéndonos, echándonos porras. Fue una época maravillosa, realmente maravillosa, que fue justo antes de que naciera Baita. Y es que en 1998, Roberto y Vanessa se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Baita. Esto, lejos de afianzar su matrimonio, no pudo evitar que pronto se desmoronara en un proceso muy doloroso para ambos actores. Azteca 3. El 19 de noviembre de 1998, Roberto Sosa y la actriz Vanessa Changuerotti se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Baita. Y claro que a ambos les cambiaría la vida. A mí cuando me han preguntado cuál es el papel más importante que te ha tocado representar, es el de ser padre. El hecho de ser padre, primero lo hizo consciente de las responsabilidades que el ser humano tiene en la vida, ¿no? De cuidarse y de cuidar su trabajo. Yo lo he escuchado decir que quiere que su hija se sienta orgullosa de él, ¿no? Y mucho de su trabajo creo que lo tenga enfocado a que su hija siente ese orgullo, ¿no? En 1999, Roberto Sosa volvió al teatro para interpretar a un adicto en la obra Trainspotting, basada en la novela de Irving Welsh, publicada en Escocia en 1993 y que en México fue dirigida por Gabriel Retes. Estoy esperando un cheque. Trainspotting fue un trabajo que yo gocé enormemente, con un trío de amigos locos en términos en escena y aparte con Gabriel Retes como director, pero Jesús Ochoa, Gabriela Roel, Demián Bichir, El Pedrusco, pues son actores con los que yo he crecido. Una obra muy difícil, además decíamos, bueno, si nosotros a nuestra edad fuéramos heroinómanos ya nos hubiéramos muerto, ¿no? Porque se supone que pues son chavitos, pero realmente interpretar esos papeles no cualquiera, la verdad. Entonces sí teníamos que tener sí tenía que tener actores ya con cierto colmillo, como decía una delegada que yo tenía, ¿ves? Trainspotting era eso, el abismo, o es La vida en el abismo. Ajá. ¿Tú has caído en el abismo? Yo tengo por ejemplo una foto en mi recámara de un hombre que me regaló Vanessa, precisamente, es un cuadro así gigantesco de una exposición en Londres, que es de un hombre que está arrojándose al vacío y que no sabes si lo que va a hacer es dar un mortal para caer de pie en la calle o si lo que está haciendo es aventarse para romperse la crisma. Porque para mí la vida es eso, sí, es un constante ponerte al límite y ponerte en el abismo. ¿Cuál ha sido el momento en el que has estado al filo del abismo? Ay, pues varios, varios. ¿Drogas? Sexo y rock and roll. Pues mira, hasta me pongo rojo porque me sube la sangre. Sí, yo he vivido distintas cosas y sí, he vivido adrenalinas de diversa índole y he manejado mi auto con blackouts en donde llego a mi casa sin saber cómo llegué, ¿no? Porque de pronto me tomé más de la copa necesaria y entonces eso es ponerse al límite, en donde de pronto amanezco en mi casa y digo, ¿cómo llegué? ¿Qué sucedió? No creo en los actores que se tienen que ir a meter heroína para saber qué se siente meterse heroína y poder interpretarlo. Pero de pronto es algo que se ha metido en tu vida. Que ha estado presente, Como a todos que ha estado. nos han pasado otras cosas que Sí. se han metido en nuestras vidas, o Sí, esa por misma. supuesto, de lo cual ni me avergüenzo ni lo niego, pero creo que sí es algo pues que es absolutamente, que forma parte de las vivencias personales y que... Y que has enfrentado también, que he supongo. enfrentado, de las cuales he salido y de las cuales gracias a ello sigo siendo un ser lúcido, sigo siendo un ser con aspiraciones, con sueños, con deseos, con anhelos, con miedos, con dudas, con preguntas, con cuestionamientos, con incertidumbres,
con pasiones, a veces con apatías. Un actor y un actor de tu naturaleza trabaja, juega con las emociones, se avienta al vacío con ellas todo el tiempo. Tú me hablas ahorita de procesos difíciles, de momentos en los que a veces no te quieres despertar. Quiero pensar que has pasado por etapas depresivas importantes por lo que me estás diciendo. ¿Alguna vez eso te ha hecho parar? Decir, no puedo conmigo, no puedo seguir. Sí, sí ha habido momentos en que digo, no quiero continuar. Si hay un trabajo en el que estoy y no estoy del todo motivado, no quiero. Me refiero a si ha habido algún momento en el que Roberto Sosa haya estado en peligro. De decir, está mal, está muy deprimido. O sea, ¿hay algún momento que haya marcado tu vida como estoy en peligro? Sí. Estoy atentando contra mí. Sí, sí. Y afortunadamente... ¿Cuándo fue? No hace mucho, hace no poco, incluso con la temporada esta de Cáncer de Olvido, alguna vez he tenido alguna función en donde digo, no puedo, no quiero. ¿Qué pasa? ¿O qué pasó? Que me detengo, afortunadamente, o sea, que no quiero seguir, que quiero parar, que quiero detener, que quiero no continuar. Afortunadamente cuento con un equipo de familia y de amigos que he tenido su apoyo total e incondicional, en donde ha sido así de, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Irte a una clínica? ¿Estar con la familia? ¿Quieres ir a trabajar? ¿Qué quieres? ¿Quieres irte a una clínica? Me llamó la atención. ¿Has estado en una clínica? No, sí, pues sí, cuando me operaron de las rodillas, del cachete. Sí, has estado en una clínica. Sí, hace poco me esguincé la mano y estuve en una clínica y me sacaron unas radios. La respuesta es no quiero hablar de eso. No, la respuesta es pues sí, he estado en clínicas, o sea, pues sí. En clínicas de desintoxicación me refiero. Mira, yo me desintoxico con agua. Yo también, salud. Exacto. Para mí este año de funciones este año de temporada ha sido un proceso no tortuoso, pero muy intenso. En tu vida en general, mi vida, ¿no? en general. Entonces, con el mayor apoyo que he contado ha sido con el de mis hermanas, mi padre y fundamentalmente mi madre. Y uno también obviamente se pregunta, ¿hasta qué punto soy responsable yo de esta situación? Y hasta qué punto de alguna manera el entorno y todas las personas que lo rodeamos, que lo queremos, que lo amamos, que nos interesa su bienestar. Para ella, sí, ha sido de pronto incluso doloroso ver en los procesos en los que yo he estado, porque nada más importante para una madre que ver a su hijo bien, ¿no? Y nada más doloroso para una madre que ver a su hijo sufrir. Exacto. Toda mi actitud es tranquila, lo más que pueda, porque no creo que de otra manera se logre algo. Y creo que estamos lográndolo, que salga él de alguna manera de ese marasmo, de esos altibajos, ¿verdad? Este año particularmente para mí ha sido un año difícil, y entonces para mí era importante en este cierre de ciclo, al concluir o al llegar al año de funciones, dedicarle y agradecerles en público a estos seres, a mi madre y a mis hermanas, el apoyo que he tenido de parte de ellas, porque de verdad ha sido la mejor clínica que yo he podido tener. La personal es que se la dedico a mi hermana Evangelina, a mi hermana Gabriela, a mi padre Roberto y a mi madre Evangelina, que durante este año han estado conmigo en procesos no sencillos, pero han estado incondicional. Y aquí están, se las dedico a ellos. Azteca 3. En el año 2004, luego de 8 años de matrimonio y una hija, Roberto Sosa y la actriz Vanessa Changuerotti decidieron separarse. La carrera de ambos, sus personalidades y las infidelidades confesadas del actor fracturaron irremediablemente esa relación, construyendo el que quizá ha sido uno de los momentos más dolorosos en la vida de Roberto. Pues porque uno comete errores, ¿no? ¿Uno es tú? Yo, sí. ¿O los dos? Esto que hablábamos del asunto del abandono, yo de pronto empecé a tener temores de que me abandonaran y entonces decidí abandonar y entonces dejé de atender mi relación como pareja y empecé a ponerle atención a otras personas y empecé a salir con otras personas. Entonces entonces fue un asunto de total infidelidad, de sí hubo una traición ahí que fue dolorosísimo, ¿no? Yo recuerdo que esa época él estaba contento,
de tener esa estabilidad. Ya luego perdió la estabilidad y bueno, ya todo se fue al traste. Porque yo ahora lo veo a distancia y digo, caray, sí teníamos una familia hermosísima, maravillosa, y teníamos cosas riquísimas que ahora las hemos convertido en otras cosas. Pero sí... ¿Te has arrepentido? Pues me ha dolido muchísimo. No me he arrepentido porque finalmente pues más vale arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho. Y creo que definitivamente por un asunto de respeto mutuo, de dignidad de ambos, tomamos la decisión correcta. Si la pregunta es si me arrepiento, pues sí, porque es un ser maravilloso. Yo no pude haber encontrado una mujer más encantadora, maravillosa, inteligente, sensible y sensata y honesta que Vanessa para la madre de mi hija. Es la mejor madre que yo pude encontrar para una hija y por eso hasta la fecha es la única hija que tengo, ¿no? Pero las consecuencias han sido muy largas y muy dolorosas, nada más. Creo que lo que vino después es lo que ha sido lo más sinuoso para los tres. De pronto el despertarme y querer ver a mi hija y tener tiempo de no poder verla es algo que me causa conflicto porque digo... ¿Hace cuánto no puedes ver a Baita? Hace más de un año. ¿En qué momento se rompe la relación con Baita? Cuando yo regreso de Stanford, yo me fui a estudiar a Stanford, me fui a estudiar año y medio. No mucho, ¿no? Hace no mucho, regresé hace 2 años, nos volvemos a ver y después viene ahí como, pues por un momento de la edad de Baita. Claro, de la entrada a la adolescencia, que es tan complicada. En donde sí, tenemos un tiempo de incomunicación relativa, porque nos escribimos correos y nos mandamos mensajes por el teléfono, pero no nos vemos, lo cual es, o sea, para mí sí me hace falta, o sea, uno de los momentos más importantes en mi vida fue ese primer reconocimiento de vista con mi hija. Entonces, de pronto despertar y quererme reconocer a través de sus ojos y no encontrar sus ojos, y es así como, ¿por qué nos lo estamos perdiendo? Ambos, ¿no? Pero bueno, la vida es sabia y la vida irá encontrando sus tiempos. El año 2004 fue muy importante en la carrera de Roberto Sosa, ya que formó parte de un proyecto cinematográfico hollywoodense muy importante que se realizó en México, al lado de figuras tan célebres como el actor Denzel Washington y Mark Anthony, en la cinta Hombre en Llamas, que toca el tema del secuestro y Sosa interpreta al secuestrador. Whose life are you talking? What are you talking about? Whose life, Daniel? I want you. I will give you her life for your life, and in exchange, I will get my life back. What life? Whose life? The girls. Pita's. Peter's dead. I'm a businessman. A girl dead is worth nothing. She's alive. All right. ¿Cómo logras compartir créditos con Denzel Washington? Pues habrá que preguntarle a él qué siente trabajar conmigo. Claro. Ya tenían a un actor para ese personaje, pero me habla Carla Hull, una directora de casting, me dice, Roberto, Tony Scott te quiere ver porque ya tiene al actor que quiere para este personaje, pero está dudoso. Entonces, puedes venir al camino, aquí al hotel que está aquí en Polanco, a la suite, ahorita que salga de su llamado. Y le digo, oye, Carla, pero estoy aquí en la Rosca de Reyes. No te quita más de media hora, Roberto, pero es importante que te vea porque ya empezarías a filmar la próxima semana. Y le digo, ok, voy para allá. Y me llevo a mi hija. Mi hija tenía en ese momento 6 años. Me dice, Tony, no, pues es que en inglés, en fin, quiero que me leas esta escena, que me la hagas. Y yo traía a mi hija así colgada como changuito, ¿no? O sea, creo que ese personaje se lo debo a mi hija, de hecho. Porque entonces empiezo a leer la escena en donde estoy negociando $15 millones con una hija que me está arrancando la cabeza. Y eso a Tony Scott le encantó. Porque entonces incluso a partir de ahí cambia el personaje en que el personaje es secuestrador, pero porque lo más importante para él es su familia. Y yo en lugar de decirle, Baita, quítate que estoy trabajando, no, la dejé. Porque dije, bueno, yo vengo con mi hija, hago la escena. Vaya, en el buen sentido la usaste de arma exacto, de esto es lo que hay, ¿no? Y creo que eso a Tony le encantó. Que están por estrenarse 5 películas, que no es poca cosa. Tienes una puesta en escena en este momento que está siendo muy exitosa, una buena temporada, con muchos planes me has contado al respecto de esta misma obra. ¿Qué te falta a ti? Uy, horas para que el día sea más largo. Mucho,
muchos proyectos, quiero levantar proyectos de cine, de teatro, quiero seguir haciendo tele, quiero proponer proyectos para series, quiero levantar proyectos de cine, quiero proponer cosas de teatro. Este monólogo que estoy haciendo es parte de una trilogía, entonces siguen muchas cosas, deben seguir muchas cosas. ¿Cómo definirías en este momento el personaje que tú has construido de Roberto Sosa y que ves en el espejo todas las mañanas? Es como un ser con hambre de hacer cosas, enamorado de la vida, enamorado de la mujer, enamorado de sus historias, de sus romances, de sus relaciones, como un ser que tiene miedos, como un ser que ha cumplido enormes y bellísimos sueños y tiene grandes satisfacciones, pero que no se da satisfecho y que no se la cree, que sabe que todos los días se empieza en esta profesión y en la vida en general, o sea, no hay nada escrito, ni nada comprado, ni nada asegurado, sino que al contrario, me veo como un ser en constante exploración y en constante necesidad de crecer y de expandirme para, como dicen en el budismo, crecer es crecer para cualquier lado. Roberto, muchas gracias. Gracias a ti, Mónica. Gracias por esta entrevista, gracias por la confianza sobre todo, y gracias por estar aquí en el momento oportuno. Eres especialista en hacer que uno hable, diga y comparta. Gracias. No, gracias a ti.